Bienvenidos al Prepade Virtual, mi nombre es Germán Moscoso Segarra y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema el estado de cambios en el patrimonio neto. Muy bien, entonces cuando hablamos del estado de cambios en el patrimonio neto estamos ante un estado financiero, ¿no?, que acompaña al balance general, al estado de ganancias y pérdidas y al estado de flujo de efectivo y al otro que algunos lo denominan también como una especie de estado financiero, que son las notas contables. Pero el estado de cambios en el patrimonio neto, como el mismo nombre lo dice, trata del análisis del patrimonio. Y para entenderlo debemos definir y comprender muy bien qué es patrimonio. El patrimonio es el conjunto de aportes que hacen todos los socios, accionistas o hace el inversionista, ¿cierto? Estos aportes que hacen los socios o el inversionista, ¿qué representan después para la empresa? Pues representan deuda, porque si el socio aporta cierta cantidad en bienes o en dinero, la empresa posteriormente tiene que retribuir con utilidades. Por lo tanto, ¿cuál sería la definición correcta de patrimonio? Es la deuda que tiene la empresa con los o el inversionista. El estado de cambios en el patrimonio neto, como el mismo nombre lo dice, evalúa cuáles han sido los cambios que ha tenido esta partida importante que se llama el patrimonio. Explica las variaciones, si es que el patrimonio se ha incrementado o si es que el patrimonio se ha disminuido, nos da pues claramente el porqué del aumento o la disminución, ¿no? Y nos lo explica a través de los saldos iniciales que provienen de ejercicios anteriores, ¿no? Y nos explica las variaciones ocurrido entre el año anterior y el año que termina. El patrimonio está además compuesto por el capital, ¿cierto?, que es el aporte, ahí está reunido el aporte de todos los socios, de todos los accionistas, de todos los participacionistas o el inversionista, ¿cierto?, que se efectuaron en el momento quizás que la empresa inició operaciones, pero también tenemos el capital adicional, y el capital adicional agrupa también pues aportes en bienes, en dinero, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, ya la empresa ya tiene algunos años de operación, los aportes, por ejemplo, de socios que se unan al negocio, ¿cierto?, posteriormente al que ha iniciado, a eso le conocemos como capital adicional o nuevos aportes de los socios anteriores, ¿no? Tenemos las acciones de inversión, ¿no? Un medio de financiamiento importante para las empresas en este momento es emitir acciones. Emitir acciones que compran los inversionistas, ¿no?, que compran terceros y que poseen que pasan a poseer una cierta parte del patrimonio de la empresa. Ojo, el poseer acciones de inversión para un tercero no significa que pueda tomar decisiones. Ellos simplemente reciben utilidades y reciben las ganancias que genera esta empresa. Hay otro componente muy importante que son las reservas, ¿cierto? Recordemos que en el caso de las sociedades anónimas, ellos tienen la obligación de efectuar una reserva legal al final del periodo, ¿cierto?, siempre y cuando ésta no supere la quinta parte de su capital, pero existen otras empresas, ojo, como el caso de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, que no tienen la obligación de efectuar este tipo de reserva legal, ¿no? Este tipo, además de reserva, es muy importante para que la empresa pueda asumir pues pérdidas que en algún momento puede generarlas. Ahora, en este tema de reserva legal hay que definirlo muy bien, porque existen reservas que son obligatorias, que la manda, por ejemplo, la Ley General de Sociedades 26887, o por ejemplo pueden ser reservas facultativas que al libre albedrío, por acuerdo en junta de accionistas, en junta de socios o en acuerdo de participantes, pueden establecer una reserva legal sin la obligación de tenerla, facultativa, ¿cierto? O pueden establecerla por estatuto, ¿no? No están obligados, pueden ellos obligarse con los estatutos de la sociedad a poder hacer esa reserva legal. Y el otro componente importante del patrimonio son los resultados acumulados, que son la suma, la acumulación de todas las ganancias y todas las pérdidas que ha obtenido la empresa en años anteriores, ¿no? Entonces, nuestro estado de cambios en el patrimonio neto nos muestra precisamente esto, pues qué variaciones ha tenido el capital adicional, si han ingresado nuevos socios, si se han ido nuevos socios, si se han hecho nuevas reservas, si se han generado utilidades, deberían estar acumuladas en los resultados acumulados, ¿cierto? Nos muestra todos los cambios y está dividido, por lo tanto, en ingresos, gastos reconocidos,
¿cierto?, que pueden proceder de las utilidades que se generan en la empresa, y el estado total de cambios en el patrimonio, el ingreso de socios, el retiro de socios, ¿cierto? Todas esas variaciones debieran estar registradas en este importante estado financiero. Por lo tanto, tenemos, cuando hablamos de variaciones, algunas operaciones básicas, ¿no?, que pueden afectar el patrimonio y también pueden afectar, pues, el activo, ¿no? Por ejemplo, el ingreso de un nuevo socio, un socio que aporta una maquinaria, un vehículo, un terreno, afecta el activo, porque ahora tiene más activo en la empresa, pero también afecta el patrimonio, ¿cierto? Porque ahora la empresa tiene más patrimonio también. Hay algunas incidencias que relacionan al patrimonio y al pasivo y que están reflejadas en este estado financiero, como por ejemplo, cuando se generan ganancias, esa ganancia debiera ser repartida. Si se toma la decisión entre los accionistas, se genera una obligación, ¿cierto? Una obligación por pago de dividendos a los socios. Entonces ahí hay una relación entre el pasivo y el patrimonio. Ahora, pero hay algunas operaciones en cambio que no afectan ni al pasivo ni al activo, pero sí afectan al patrimonio, como el establecimiento de reservas. ¿Por qué? Porque las reservas se extraen solamente de las utilidades. Entonces, estamos hablando finalmente de un estado financiero importante, ¿sí?, necesario. Muchas veces las empresas, en un tema simplemente de facilismo, no emiten el estado de cambios en el patrimonio neto y solamente emiten un balance general y un estado de ganancias y pérdidas, ¿cierto? Bueno, salvo las empresas que estén en el régimen general y que tengan que llevar contabilidad completa. Ellos sí tienen la obligación de emitir los 4 estados financieros y las notas contables. Pero en el caso de las empresas que, por ejemplo, están en el régimen único simplificado o en el régimen especial, ellos no tienen la obligación de emitir este juego de estados financieros. Por lo tanto, podría ser un pecado, entre comillas, no tener esta información, que es muy importante para que la gente, para que los usuarios de la información financiera puedan tomar decisiones. Y una herramienta fundamental es esta, el estado de cambios en el patrimonio neto. Bueno, hemos culminado con la presente sesión. Mi nombre es Giomar Moscoso Segarra y nos vemos en una próxima oportunidad.